Señor le bendiga a cada uno en esta mañana. Estamos alegres de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy alegre de estar en la casa del Señor, mi hermano. Amén. Praise God. Amén. Estoy bastante alegre y tengo que controlar mis emociones a veces. Sinceramente, porque yo no sé, yo soy de tendencia emocional y tengo que controlarme. Amén. Pero así nos ha creado Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado todo tipo de personalidad y le damos gracias al Señor por la personalidad que Él nos ha dado. Amén. No solamente yo, sino cada uno de ustedes debe de darle gracias a Dios por la personalidad que Él le ha dado. Amén. Pues vamos entonces a leer un texto bíblico, luego vamos a orar y vamos a entrar a la exposición de la palabra del Señor en esta mañana. Me disculpan en lo que yo ajusto esto aquí. Me perdonan. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia. Te damos tantas gracias, oh Dios, por bendecirnos en esta mañana, darnos el privilegio de poder estar acá. Señor, en este lugar, en este santuario tan hermoso que ha sido apartado y separado, consagrado para adorarte a ti, Señor amado, para cantar alabanzas a ti y para escuchar también la exposición de tu palabra en este lugar, Señor. Padre, me uno a las oraciones de mi hermano Juan y también oro por las demás congregaciones en este lugar, que tu palabra pueda tronar desde los púlpitos en el día de hoy, Señor, y que cada vida sea bendecida, Señor amado, que pueda hacer un gran efecto, Señor amado, y que el evangelio, tu palabra y tu evangelio pueda hacer un avance fuerte y contundente, Señor, desde esta iglesia, desde estos púlpitos, oh Dios. Padre, en el día de hoy, Señor, nos queremos concentrar en escuchar tu voz a través del mensaje, Señor amado. Afina nuestro oído para discernir lo que tú nos hablas en el día de hoy, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor amado, mi vida en tus manos, oh Dios. Utilízanos en este día por tu gracia y por tu misericordia, Señor. A ti la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. No se sienten todavía. Quiero leerle un texto, Proverbios 12, versículo 4, que dice lo siguiente. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la que lo avergüenza es como pudredumbre en sus huesos. La mujer virtuosa corona es de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Se pueden sentar. Amén. Les confieso que este mensaje que les voy a predicar en el día de hoy no es fácil predicarlo, especialmente en la sociedad en que nosotros vivimos, donde hay tantas influencias, incluso que van contrarias a el grano o la dirección o de la corriente de la palabra de Dios. Y vivimos en una sociedad, seguramente cada uno de ustedes lo saben, vivimos en una sociedad donde el feminismo ha hecho bastante influencia. Y yo creo que ha habido unos avances excelentes en la sociedad para la mujer. Por ejemplo, la sociedad reconoce que la mujer se puede educar. Y reitero que esto no es un mensaje fácil para mí predicar, créeme, pero lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y la sociedad ha reconocido que la mujer sí se puede educar en el día de hoy, que sí la mujer puede alcanzar niveles de liderazgo y de prestigio en la sociedad. Incluso hay mujeres que son primera mandataria de las naciones y de distintos países. Yo escuchaba el otro día discursos de las Naciones Unidas y incluso creo que la presidenta de Trinidad es una mujer, si no me equivoco, y así por el estilo. Por tanto, la sociedad reconoce que sí, la mujer puede tener un avance, puede tener un adelanto y que puede desarrollar su potencial y lograr cosas significantes en la sociedad. Sin embargo, el feminismo, a pesar de que haya traído buenos aspectos en la sociedad para la mujer, ha creado espacio para la mujer en la sociedad,
también ha difundido ciertas ideas que son contrarias a la palabra de Dios, y especialmente en el asunto de los roles que Dios ha decretado tanto para el hombre como para la mujer. Y una de esas ideas que yo no concuerdo con ellas, y si me quieres tirar con la Biblia luego lo puede hacer, pero una de las ideas que yo no concuerdo en cuanto al feminismo, el feminismo enseña dentro de la sociedad que la mujer puede hacer todo lo que un hombre puede hacer. Precisamente todo lo que un hombre es capaz de hacer, que la mujer lo puede hacer. Sin embargo, uno de los lugares donde ha sido muy difícil demostrar esa idea es en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el 17% de las Fuerzas Armadas son mujeres, son hembras. Sin embargo, tan solo el 8% de las mujeres en las Fuerzas Armadas alcanzan el nivel de general o los niveles más altos de liderazgo. En el ejército, las mujeres solamente alcanzan el 8%. Y cuando hablamos de las operaciones especiales de las Fuerzas Armadas, ya sea los Navy SEALs, ya sea los Army Rangers, ya sea los Green Berets, en otras palabras, las Fuerzas Armadas tienen departamentos de operaciones especiales donde tratan de crear un espíritu de guerra. Y en esos entornos, en esas ramas de la militar o del ejército, hay pocas mujeres. El menos de 10% de las personas que están metidos en las operaciones especiales en el ejército son mujeres. Y aunque han habido ciertas protestas de que el ejército, de que la militar está discriminando contra la mujer y que no está permitiendo que la mujer entre en esos espacios dentro de la militar, mi hermano, el contraargumento es que las demandas físicas y las demandas psicológicas son demasiadas de alta, y por esa razón muchas mujeres no pueden entrar en ese espacio, mi hermano. Y yo lo que estoy tratando de llegar acá a un punto, y es que creo, y lo vamos a ver por la palabra de Dios, de que sí Dios ha designado roles para el hombre y ha designado roles para la mujer. Y repito que en las Fuerzas Armadas se ha demostrado que esa idea de que la mujer puede hacer exactamente todo lo que un hombre puede hacer, por lo menos en ese espacio de las Fuerzas Armadas, se ha demostrado, parece que se ha demostrado que es incierto, y que sí, la mujer es distinta, que el hombre no es creada igual que el hombre en cuanto a su anatomía y en cuanto a sus fuerzas físicas, y aún en aspectos psicológicos. Se creen que en cuanto a lo que necesita la milicia para ser un ejército letal, hay áreas donde la mujer lamentablemente no llega a ese nivel, no sufraga la norma, no llega a la norma, no llena los requisitos para servir en ese espacio. Otra cosa, mi hermano, que también estamos observando, y ya mismo vamos a ir a las Escrituras, es que también dentro de la iglesia tenemos que tener cuidado, porque aún dentro de la iglesia las ideas del feminismo pueden causar un daño. Pueden causar un daño, mi hermano. Yo estaba mirando las estadísticas de una manera somera, de una manera rápida, mi hermano. Y el 13%, entre 13 a 20% de iglesias en los Estados Unidos tienen liderazgo femenino, mi hermano. Yo no sé si me están escuchando, yo no sé si van a decir muchos amenes hoy, y tampoco sé en qué lío yo me he metido, mi hermano, en el día de hoy. Pero vamos a llegar a la palabra de Dios, mi hermano. La Biblia es nuestra línea de plomo que tenemos que mirar y comparar con lo que está ocurriendo en la sociedad. Y cuando la sociedad tiene vientos de ideas que comienzan a influenciar nuestra vida, tenemos que regresar a las Escrituras para asegurarnos, un momento, estamos haciendo las cosas bíblicamente. Y aún dentro de las iglesias protestantes, y yo lo miraba rápidamente, entre el 13 a 20% de las iglesias
son lideradas por hombres, o sea, pastoras, mis hermanos. Y aunque sí hay espacio, mi hermano, no se pierdan, quédense conmigo, por favor, les imploro. Y aunque sí hay espacio dentro de la iglesia para que la mujer trabaje y para que la mujer sirva, mi hermano, solamente usted tiene que leer Romanos capítulo 16 y allí usted va a observar una lista de mujeres que servían en el ministerio, que Pablo habló de ellos o de ellas, mejor dicho, habló de ellas de una manera muy bien, mi hermano. Y sí hay espacio dentro del cuerpo de Cristo para que la mujer sirva. Sin embargo, el apóstol Pablo reservó las instrucciones de obispado hacia los hombres en sus cartas paulinas, sus cartas pastorales. Si usted mira las cartas pastorales de Pablo, lo que él escribió al final de su vida, todas las instrucciones concernientes al obispado, aquellos que son superintendentes y que supervisan la iglesia, el cuerpo de Cristo, todas esas instrucciones son dirigidas hacia los hombres, mi hermano. Por tanto, aún dentro del cuerpo de Cristo, mi hermano, aparentemente el Señor tiene roles definidos, mis hermanos. Y con esto no decimos que no hay ministerios saludables. A mí me encantan las predicaciones de Nancy Dimas Wolgemuth, de Kay Arthur, de Joni Eareckson Tada. Hay mujeres que son maestras de la palabra de Dios. Por tanto, reitero, hay espacio para el servicio de la mujer dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, parece que las Escrituras nos dan a nosotros también pautas y roles definidas para el hombre dentro del cuerpo de Cristo. Y creo que tenemos que ser lo más bíblico posible, adherirnos al máximo al texto bíblico y a la enseñanza bíblica, mi hermano. Voy a decir esto último y luego vamos a entrar a la palabra de Dios, mis hermanos. Aún hay, ustedes seguramente lo saben, tal vez lo han visto en las redes, hay mujeres que predican, hacen congresos y el énfasis es en el empoderamiento de la mujer. Y repito, hay que tener un poco de cautela con estas cosas, mis hermanos, para asegurarnos de que estamos mirando y ajustándonos a lo que la Biblia enseña, a lo que las Escrituras enseñan, mis hermanos. Y ahora quiero entrar a este primer punto en esta mañana, mi hermano, en esta prédica titulada, ¿verdad?, Esposa, excelente corona de su marido, mi hermano. Y hay unos detalles antes de compartir con ustedes el texto bíblico específico, mi hermano. Y me perdonan, mis hermanos, yo sé que yo estoy predicando algo que la sociedad no enseña, pero sí las Escrituras enseñan, mi hermano. Aún científicamente yo lo estudiaba, lo miraba un poco y dice los científicos y los estudios que las mujeres, en cuanto a lo que es el sistema límbico del cerebro, mi hermano, ellas tienden a procesar emociones de una manera distinta a la del hombre. Es increíble lo que la mujer puede hacer. La mujer puede, y me perdonan que yo estoy expresándome de esta manera, la mujer puede fregar los platos y darle de comer a los niños a la misma vez. Y puede estar lavando la ropa y puede estar hablando en el teléfono. Por lo menos mi esposa lo puede hacer. Hablar en el teléfono a la misma vez y estar cocinando y regañando a los niños. Olvídese, tantas cosas, ¿verdad? Tienen la capacidad de hacer muchas cosas simultáneamente. Sus cerebros funcionan de una manera diferente. El hombre tiende a procesar y dirigir su atención a una cosa a la vez, no a muchas cosas simultáneamente. La mujer tiene más capacidad de hacer eso. La mujer tiende a tener más memoria emocional. Ella experimenta sus emociones más intensas de lo que lo experimenta el varón, el hombre. Y yo estoy hablando basado en lo que son los estudios. Si alguien quiere, lea el libro de Daniel Goleman sobre lo que es la inteligencia emocional, y allí usted verá cómo él habla de la amígdala dentro del cerebro de la mujer y cómo es distinta al hombre, mi hermano. Por tanto, la mujer se predispone más a experimentar las emociones de una manera más intensa
tienden a tener más empatía, más compasión que los hombres. Los hombres son más fríos, mis hermanos. Sin embargo, en el aspecto de peligro, en el aspecto tal vez de cautela, pueden entrar en depresión de una forma más intensa de lo que le puede suceder al hombre, mi hermano. Y es acá donde yo quiero entrar al primer punto: no vivas en desesperanza. Y mirar una de las mujeres de la Biblia que todos nosotros conocemos de ella, sabemos quién ella es, allá en el libro de Génesis. Mis hermanos, vaya conmigo al capítulo 16 de Génesis en esta mañana y el versículo 2. Génesis 16, versículo 2. Y cuando usted lo encuentra, diga un amén para que yo sé que usted está conmigo, mi hermano. Aquellos que están mirando en su Biblia. Génesis capítulo 16, versículo 2. ¿Cuántos me dan permiso para leer? Dice el texto de esta manera, dice: entonces, y ustedes conocen esta historia, esto es Sara, la mujer de Abraham, hablándole, le dice: entonces Sara dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sara. Incluso yo voy a leer el versículo 1 también, para que tengamos un poquito de trasfondo. Dice: y Sara, el versículo 1 del capítulo 16 de Génesis, dice: y Sara, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sara a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sara, mi hermano. Qué interesante, ¿verdad, mi hermano? Que Sara llega a un estado emocional, a un estado mental, donde ella le dice a su marido que entre en lo que en aquel tiempo se reconocía como la poligamia, mi hermano. Incluso para que él, vamos a ponerlo claro, mi hermano, para que él tuviese relaciones íntimas con su propia sierva Agar, mi hermano. Y nosotros nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué llevaría a Sara a hacer tal cosa, mi hermano? Incluso me gustaría que vaya conmigo a Génesis capítulo 13 por un momento y miren conmigo el versículo 2 en esta mañana. Génesis capítulo 13, versículo 2. Y cuando usted llegue allí, usted puede decir un amén bien fuerte para que yo sepa que usted comió en esta mañana, mi hermano. ¿Están conmigo? ¿Me dan el permiso para leer, mi hermano? Amén. Dice aquí Génesis capítulo 13, versículo 2. Mira qué clase de hombre era Abraham, mi hermano. Yo les pido y les ruego a ustedes que se acostumbren a leer la Biblia, mi hermano, y que se acostumbren a buscar los textos bíblicos. Tal vez yo diga un disparate acá arriba y nadie lo sepa, y yo diga que la Biblia dice, usted, la única forma que usted va a comprobar es mirando el texto bíblico. Dice lo siguiente, Génesis 13, 2, dice: Abraham, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Lo voy a releer. Abraham era riquísimo, dice el texto Reina Valera. La palabra es mod, si no me equivoco, en hebreo. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, mi hermano. Ahora, con señal de mano, ¿cuántas esposas le gustaría? ¿Cuántas hermanas aquí le gustaría tener un esposo así? No levante la mano, mi hermano. Son bromas. Pero ese era el esposo de Sara, mi hermano. Un hombre rico, un hombre que tenía chavo, un hombre que no le hacía nada, que no le faltaba a nadie en el aspecto material. Tenía ganado, mi hermano, como loco. Tenía plata y tenía oro. Este hombre, este patriarca Abraham, era un tipo rico, mi hermano. Y mira lo que dice el versículo 7 de este mismo capítulo, Génesis 13, versículo 6 y el versículo 7. Por favor, quédese conmigo y busque su Biblia, mi hermano.
Le estoy diciendo que el pastor que yo tenía como que se está encarnando en mí y me va a dar ganas de desmontarme de aquí y jalar orejas y no quiero hacerlo. Busquen su Biblia, mi hermano. Allí en Génesis capítulo 13, versículos 6 y 7, y dice, y la tierra no podía sostenerlos. Esto está hablando, mira lo que dice el versículo 5, y también Lot, quien era el sobrino de Abraham, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, mis hermanos. Esa idea de tener tiendas indica que también tenían siervos y sirvientes y trabajadores, y eso lo vamos a mirar en un momento. Dice, y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. En otras palabras, las posesiones de Lot estaban creciendo, los ganados y los sirvientes de Abraham estaban creciendo y tenían conflictos, mis hermanos. Y dice el versículo 7, mira su Biblia, dice, hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra, mi hermano. ¿Cuál es el punto que quiero traer en esta mañana con estos dos textos? Es que tenían en abundancia, tenían bienes de más, tenían bastantes acopios, eran personas prosperadas y tenían conflicto entre ambos. Pero quiero enfatizar esa realidad, esa verdad de que Sara estaba casada con un hombre adinerado y con un hombre rico y con un hombre próspero, un hombre que no le hacía falta nada en el aspecto material, mi hermano. Y seguramente muchas hermanas le gustarían tener un esposo como Abraham, mi hermano. Y lo digo, no sé si lo dije de broma o no, pero de todos modos usted procese allá. Miremos ahora en el capítulo 14 de Génesis, mis hermanos. En el capítulo 14 de Génesis, mis hermanos, vaya conmigo al versículo 14, porque esto también nos va a ayudar a nosotros tener una idea, tener una noción de la abundancia de Abraham, mi hermano. Génesis capítulo 14, versículo 14, vaya conmigo, mírelo en su Biblia, mi hermano. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Dice el texto, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, aquí está hablando de Lot, Lot había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres. Abraham no solamente tenía ganado, no solamente tenía oro, no solamente tenía plata, tiene que haber tenido muchas tiendas. Pero aquí el texto revela, muestra, da a entender que él también tenía hombres, mis hermanos. Mira lo que dice, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados. O sea, preparados, nacidos en su casa, 318. Y salió su persecución hasta Dan, mi hermano. Así que mira lo interesante. Aquí dice que habían 318 que se habían criado en su casa, mi hermano. Yo no sé si eso era la totalidad de los siervos que tenía Abraham, mi hermano, la totalidad de hombres que él tenía bajo su mando, bajo su liderazgo. Tal vez él era el patrón, tiene que haber sido el patrón, el dueño de los terrenos, el dueño de los ganados, el que le pagaba su salario, mi hermano. Aquí habla de 318 hombres. Esto nos da a nosotros a entender, esto resalta de que Abraham era un hombre bendecido, un hombre próspero, un hombre que estaba realmente, repito, riquísimo en muchos aspectos. Y este era el esposo de Sara, mi hermano. Incluso si nosotros vamos a Génesis capítulo 15, en esta mañana manténgase conmigo, mi hermano. Por favor, Génesis 15, versículo 2, mi hermano, que dice lo siguiente. Y esto es cuando Abraham está comenzando a recibir la promesa de Dios de que de sus propios lomos, que él iba a tener una descendencia.
innumerable como las estrellas del cielo, como la arena del mar, las promesas que Dios le estaba haciendo a Abraham, incluso las promesas del territorio con la cual Dios le iba a bendecir a él y a su descendencia. Pero Abraham dice en el versículo 2, mi hermano, aquí del capítulo 15 de Génesis, Abraham dijo: oh Adonai Dios, Adonai Elohim, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo soy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, mi hermano? Por tanto, parece que Abraham tenía, tal vez la palabra es capataz, alguien que se encargaba de todas las cosas. Él sería el heredero, mi hermano, de todas las cosas, mi hermano. Y tal vez será una redundancia. Yo le voy a leer ese texto en el capítulo 12 de Génesis también, mis hermanos, para que podamos entender otro aspecto de Sara, mi hermano. Ya hemos entendido que Sara, si tenía un marido que lo tenía todo, yo me tengo que arrascar la cabeza y decir: pues caramba, Sara también lo tenía todo. Yo me tengo que imaginar que Agar, la mujer que vemos allá en Génesis capítulo 16, mis hermanos, versículo 1, yo me tengo que imaginar, y creo que puedo usar la imaginación en este aspecto, porque mi imaginación es informada por la palabra de Dios, y yo tengo que imaginarme que Agar no era la única sierva de Sara, mi hermano. Si Abraham tenía sus 318 siervos, hombres adiestrados y preparados en su casa, si esos hombres eran casados, mis hermanos, entonces Sara también tiene que haber tenido sus siervas también, sus ayudantes, mis hermanos. Yo tengo que lanzarme a la piscina en estos momentos y decir que Sara era una mujer, mi hermano, era una mujer próspera, bendecida, porque su marido era próspero, su marido era bendecido. Creo que puedo decirlo con toda confianza y tirarme en esa piscina y decir que a Sara no le hacía falta nada, mi hermano. Que a Sara no le hacía falta nada. En el contexto de sus tiempos, se cree que Abraham vivió posiblemente casi 4000 años antes de Cristo. Entonces, en ese contexto, en esa sociedad, una sociedad agraria, una sociedad, mi hermano, de la tierra, ella era una mujer rica, mi hermano. Ella era parte de la clase alta, si así lo pudiésemos describir, mi hermano. Ella era de la que podía ir a Bloomingdale's, mi hermano, y no importar cuánto gastaba allí, mi hermano. Que una camisa allí vale como 300 pesos. Son las navidades, mi hermano, le estoy dando una idea, Nelson. Ella podía ir a Bloomingdale's. Macy's era muy debajo para ella, mi hermana. Ella podía ir a Saks Fifth Avenue y comprarse todos los lujos que le hubiese dado la gana, mi hermano. Y para añadir, mi hermano, para ver la bendición de Sara, para poder apreciar la bendición de Sara, si usted va conmigo a Génesis capítulo 12, en esta mañana, please, quédese conmigo en esta mañana, mi hermano, mire su Biblia, por favor, enamórese de su Biblia, mi hermano. Y dice en Génesis capítulo 12, versículo 11, lo siguiente, dice: y sucedió, ¿cuántos están conmigo todavía? Que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sara, esto es Abraham hablando con ella, dice: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy, ¿qué, mi hermano? ¿Qué dice el texto bíblico, mi hermano? Era muy hermosa, mi hermano. Así que imagínese usted metiéndose dentro de las sandalias más caras que había en aquel entonces, las sandalias de Sara, mi hermano, con la toga
vestida de las telas más finas de aquel entonces, me imagino, mi hermano, con sus sirvientas, siendo una mujer atractiva. Pudiéramos decir que ella, perdone que yo me exprese de esta manera, pudiéramos decir, mis hermanos, que ella era la envidia de las demás mujeres. Posiblemente, mi hermano, posiblemente, mi hermano, porque lo tenía todo. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que regresar, mi hermano, y hacernos la pregunta: ¿por qué una mujer que lo tiene todo, mi hermano? ¿Por qué una mujer que tiene un marido rico, un marido que la ama, un marido que le ha provisto de todo, una mujer que tiene siervos, que tiene sirvientas, que tiene belleza, que aparentemente todo lo tiene? ¿Qué es lo que la lleva a tomar esta decisión de persuadir a su marido, mi hermano, a entrar a su sierva Agar, mi hermano? Incluso, mi hermano, si nosotros reflexionamos un poco, ella ni tenía necesidad de hijos, pudiéramos decir, porque ya Abraham tenía un heredero, mi hermano, allá en Eliezer, mi hermano. Ya había un heredero, ya había una persona que se iba a encargar de todas las cosas, mis hermanos. Y el punto es el siguiente, mi hermano, que aparentemente, mi hermano, la única conclusión a la cual nosotros podemos llegar, mi hermano, es que esta mujer se desesperó. Esta mujer dejó que la desesperanza tomase posesión de su vida, mi hermano. Esta mujer, mi hermano, no sabemos por qué, no sabemos la razón, pero el único motivo, no te atrevas a decir, no, que eso era un acto de fe de su parte. No, mi hermano. Es cierto que Dios le había hecho promesa a Abraham de que él iba a tener un hijo de sus propios lomos, mis hermanos. Es cierto que ya Dios había declarado esa promesa, mi hermano, pero tal parece que Sara dejó que la desesperanza tomase posición de su vida y de sus emociones, mi hermano. Y yo creo, mi hermano, que esto es, ¿verdad?, el primer punto de este sermón: no vivas en desesperanza. Miremos, mi hermano, en el versículo 4 del capítulo 16 de Génesis, en esta mañana, el capítulo 4, mejor dicho, miremos el resultado de esta desesperanza. Miremos el resultado de estas decisiones que se toman, mi hermano, fuera de la voluntad de Dios. Estas decisiones que se toman, y es posible que a veces la gente piense que están ayudando a Dios. Posiblemente Sara pensaba: estoy ayudando a Dios. No es esto lo que Dios quiere, mi hermano. La desesperanza anubló su habilidad de pensar bíblicamente, de pensar con fe, mi hermano. Y esto trajo nada más ni menos, mis hermanos, que dificultades y problemas a su familia y a su hogar, mi hermano. Miremos el versículo 4. ¿Cuántos están conmigo todavía? Génesis 16, 4 dice lo siguiente, mi hermano, dice: y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, mi hermano. Y yo no voy a seguir hablando mucho de la vida de Sara, porque tendríamos que seguir a los próximos puntos de este sermón en esta mañana, con permiso. ¿Cuántos dicen amén? Pero es fácil observar aquí que la única respuesta, mi hermano, posiblemente hay otra respuesta, pero parte de la respuesta tiene que ser que esta mujer permitió que la desesperanza la llevara a tomar decisiones precipitadas. Mis hermanos, la llevó a tomar decisiones que se salieron del reloj, del horario de Dios y de la voluntad de Dios, y esto trajo conflictos y agonía a su hogar, mi hermano, dificultades al hogar. Y yo lo dejo ahí, mi hermano, y reitero ese punto, mi hermano, en este mensaje, en este sermón, en esta mañana. Esposa excelente, corona de su marido, este primer punto: no vivas en desesperanza. Cuidémonos de esto, mi hermano. Guardémonos de esto. No tengo que decir que la desesperanza puede llevarnos a tomar malas decisiones,
como le ocurrió a Sara, mi hermano. Confiemos más en la palabra del Señor, aunque no veamos luz al final del túnel, aunque no veamos salida en medio del callejón encerrado en la cual nosotros nos encontramos. Sigamos confiando en Dios, mis hermanos, y no le demos permiso a la desesperanza a tomar el timón de nuestra mente y de nuestras decisiones, mis hermanos. Y si nosotros vamos al segundo punto, en esta mañana, mi hermano, no intentes controlarlo todo. Y yo sé que estoy usando ejemplos de mujeres en esta mañana, varones que están acá, incluyendo mi persona. Hay aplicaciones tanto para mí como marido, tanto para mí como hombre, como para las mujeres. Y aquí este texto dice, no intentes controlarlo todo, mi hermano. Si nosotros aceleramos un poco y vamos a Génesis capítulo 25, please, vaya conmigo, capítulo 25 de Génesis, mis hermanos. Y miremos el versículo 21 allí, mi hermano. ¿Cuántos están conmigo todavía en esta mañana? Génesis 25, versículo 21 en esta mañana. Y ustedes conocen la historia. Eventualmente Sara tiene un hijo que se llamaba Isaac. Le nace un hijo por milagro, por voluntad de Dios. El concebir en su vientre para Sara era un milagro, era un acto creativo de Dios. No era una concepción inmaculada como la de María. No estamos hablando de eso, mi hermano, no malinterpretemos, pero a su edad era un milagro prácticamente de que ella pudo concebir. Pero acelerándonos, mis hermanos, a la vida de Isaac, el hijo, mi hermano, de Abraham, este hijo de la promesa, mi hermano. Y miremos, mis hermanos, que dice lo siguiente, mi hermano, en el versículo 21 dice, y oró Isaac al Señor. ¿Cuántos están conmigo? 25, 21, oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era, ¿qué? Rebeca era estéril, mi hermano. Semejante dificultad a la de su suegra Sara. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, mis hermanos. Y el versículo 23 dice, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, si usted subraya su Biblia, si no, recuérdese de ese punto, y el mayor servirá al menor. ¿Qué está pasando, mi hermano, aquí en la vida de Sara, mi hermano? Perdón, en la vida de Rebeca, mi hermano. Esta es otra matriarca, mi hermano. Ella concibe milagrosamente, su esposo Isaac ora por ella, y ella va a dar a luz a gemelos. Y dice aquí el texto expresa de que ella tenía tremenda lucha en su vientre entre esos 2 gemelos que se iban desarrollando en ella, mis hermanos. Y eso era una lucha, eso era una contienda en su interior que la llevó incluso a orar, mi hermano. La llevó a orar, mi hermano, y ella habló con el Señor. Ella habla a Dios. El Señor le dice, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor, mi hermano. Y si nosotros, mis hermanos, aceleramos un poco, mi hermano, y vamos, quiero mirar el versículo, un momento, quiero mirar el capítulo, sí, aceleramos un poco al capítulo 27, mi hermano, de Génesis, para seguir siguiendo esta línea. En este punto, no intentes controlarlo todo. Y en Génesis 27, mis hermanos, en el versículo 5, nosotros también conocemos esta historia. Así como nosotros conocemos la historia de Sara, conocemos la historia de Rebeca. Y dice el versículo 5
mi hermano, que Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, mi hermano. Y ustedes conocen la historia, mi hermano. Isaac se estaba poniendo viejo. ¿Cuántos siguen conmigo en esta mañana? Isaac se estaba poniendo viejo, estaba ya anciano, estaba perdiendo la vista. Isaac aparentemente sabía que estaba llegando al final de sus días, que ya le quedaba poca esperanza de vida, y él quiso bendecir, mi hermano, a su hijo Esaú, mi hermano, antes de morir, ya que Esaú era el mayor, mi hermano. Parece que Isaac quería seguir las costumbres de la sociedad, las costumbres culturales de dejar un heredero, una persona encargada, alguien que cuidara de las cosas cuando ya él no estuviese, mi hermano. Pero qué interesante que el texto bíblico dice que Sara escuchaba cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca comienza a hablar con su hijo Jacob, mi hermano. Y no voy a leer más todavía. Pero el punto es, mi hermano, que tal parece como muchas madres en la casa que saben de todo lo que está sucediendo en el hogar, mi hermano. No se le puede esconder nada a esa madre. Aparentemente Rebeca era una madre, una esposa, perdone que yo lo diga, mi hermano, enterada, que tenía. Ella se hacía todo oído cuando había conversaciones en la casa, en la tienda donde ella vivía. Cuando su marido abría la boca para hablar, ella se hacía todo oído y ella estaba enterada de la conversación que Isaac había tenido con Esaú. ¿Cuántos me están entendiendo, mi hermano? Yo no sé si hay madres aquí hoy así, o esposas así, que lo saben todo, mi hermano. Pero yo lo he visto, mi hermano. Yo converso con el marido y la esposa está allí como disimulando, pero mi hermano está todo oído. Y eso era la condición de Rebeca. Ella se hizo todo oído, mi hermano. Y al escuchar ella precisamente, mi hermano, lo que platicaba, lo que dialogaba, mi hermano, su marido, ella agarra a su hijo. Mire conmigo lo que dice el versículo 6, mis hermanos. Dice lo siguiente, dice, habló con su hijo Jacob diciendo: he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve al rebaño, tráeme de allí 2 de los mejores cabritos y de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para que tu padre, como a él le guste, mis hermanos. Y luego dice lo siguiente: entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y estoy seguro, mis hermanos, que ustedes conocen, mis hermanos, esta historia. Ustedes conocen la traición de esta mujer. Ustedes conocen el engaño de esta mujer. No solamente el engaño de esta mujer, sino el engaño de su hijo Jacob, mis hermanos. Y qué interesante si nosotros observamos en Génesis capítulo 25 por un momento. Usted va a notar allí, mi hermano, en el versículo capítulo 25 de Génesis, versículo 27, por un momento, mis hermanos. Y yo prometo que ya mismo vamos a acelerar para llevar a la conclusión este mensaje. Pero allá en Génesis capítulo 25, mis hermanos, en el versículo 27, que dice lo siguiente, mi hermano, dice: los niños crecieron. Aquí hablando de Esaú, llegó a ser diestro, cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Y el versículo 8 dice: y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob, mi hermano. No hay tanta necesidad de explicar aquí
que estos padres tenían hijos preferidos. Y no creo que tengo que hablar abundantemente de esto, mi hermano, pero debe de ser obvio para nosotros que tener hijos preferidos no es algo saludable para el hogar. ¿Cuántos pueden decir amén, mis hermanos? Tener hijos preferidos no es algo saludable para el hogar. Aparentemente Esaú era más amado por Isaac y Jacob era más amado por Rebeca. Obviamente Jacob era más amado por Rebeca. Ella tenía tanta preferencia para con ese hijo que, como dice allá en el capítulo 27 de Génesis, en el versículo 9, mis hermanos, es lo que ella le dice: ve ahora al rebaño, Jacob, tráeme de allí 2 de los mejores cabritos y de las cabras, que yo voy a preparar una comida así como tu papá le gusta, y tú se lo vas a llevar para que tú te lleves la bendición, mi hermano. Ahí estamos observando, mis hermanos, la preferencia, la predilección de Rebeca a su hijo, su favoritismo a su hijo Jacob, mi hermano. Estamos observando también ahí de manera explícita, de manera clara, mi hermano, de una manera demasiada clara, mi hermano, la preferencia y el engaño que estamos observando ahí, mi hermano. Estamos observando el engaño y la traición en este hogar. Si usted estudia este hogar, usted se daría cuenta, caramba, esto era un hogar disfuncional, aunque era escogido por Dios para seguir con la promesa, mi hermano. Pero me gustaría solamente reiterar lo que nosotros habíamos leído en Génesis capítulo 25 y el versículo 23, mi hermano. Solamente me gustaría reiterar lo que dice Génesis 25, 23, mi hermano, que nosotros observábamos al final del pasaje, cuando Dios ya le había hablado a ella, cuando esos niños estaban en su vientre. Mi hermano, ya Dios le había hablado a Rebeca, y el Señor le había dicho: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se van a dividir en tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En otras palabras, ya Dios había hecho una promesa de que el mayor iba a servir al menor. No había necesidad en este caso tampoco de precipitarse, de preocuparse y de engañar a su marido y usar a su hijo para engañar a su marido, mi hermano, porque ya Dios había hablado de que el mayor iba a servir al menor. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla, Él no falla? ¿Cuántos saben que Dios no puede fallar en ninguna promesa que Él haya declarado, mi hermano? Nada de lo que Dios ha dicho fallará o fracasará o no se cumplirá, mi hermano. Se cumplirá todo lo que Dios ha dicho, mi hermano. Dios ya había dicho esas palabras, ya se había expresado de ese modo, se había expresado de esa manera, mi hermano. Pero lamentablemente allá en Génesis capítulo 27, versículo 41, nos dice algo triste de esta situación también, mi hermano. Dice lo siguiente: Esaú, ¿están conmigo todavía, mis hermanos? Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué produjo el engaño de Rebeca, mi hermano? Produjo en sus propios hijos, mis hermanos, el rencor y la discordia y la ausencia de armonía, mis hermanos. Y yo regreso a este punto, mi hermano, en esta mañana. No intentes controlarlo todo. Si el primer punto, mi hermano, era no vivas en desesperanza, este punto, no intentemos controlarlo todo. Dejemos espacio en nuestros hogares para que Dios trabaje con nuestra familia, mi hermano. Dejemos el espacio. Yo no voy a controlarlo todo. Yo sé que los hijos míos están un poquito desquiciados, necesitan unos ajustes, pero yo tengo que darle espacio y tener fe en Dios y darle lugar a Dios para que Dios trabaje en la vida de mis hijos y de mis hijas, mis hermanos. Yo tengo que dejar ese espacio allí.
Obviamente esta mujer Rebeca metió la mano demasiada de profunda. Mi hermano metió la mano, intentó, mi hermano, y el resultado fue desastroso para su hogar. Esto llenó su hogar, mi hermano, de rencor entre sus hijos. Y mira lo que dice el versículo 43, mi hermano, hasta el 46, quédese conmigo, dice: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Esto es esta mujer ahora, que ya ella ha engañado a su marido, ya ella conspiró con su hijo a engañar, a tomarse la ventaja de aventajarse de las debilidades de Isaac, mi hermano. Y ella trae problemas a su propia casa. Y dice el versículo 43, mi hermano: ahora pues, hijo mío, ¿cuánto están conmigo? Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán. Yo le añado, porque tu hermano Esaú te va a matar. Y vete a la casa de mi hermano Labán y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste, lo que le hiciste. ¿Me están entendiendo? Lo que le hiciste. Óigame, mi hermano. Entonces enviaré y te traeré de allá. Hermano, si tú sigues leyendo la Biblia, ella le está mintiendo a su hijo Jacob. Ella no tenía ninguna intención de hacerlo regresar. Entonces yo te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día. Y luego ella sigue diciéndole a su marido, dice: y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir. Hay problemas que uno mismo se crea, ¿sabe? Hay problemas que uno mismo los hizo, uno mismo manufacturó sus dificultades. Pero dejamos eso ahí. Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma una mujer de las hijas de Het, como esta, de las hijas de esta tierra, de este vecindario, ¿para qué me servirá la vida, mi hermano? Y yo no tengo mucha necesidad de seguir dialogando en todo este aspecto, mi hermano, pero Isaac aparentemente entra en concordancia con Rebeca, y en el versículo 5 del capítulo 28 de Génesis, Isaac le dice: entonces Isaac despidió a Jacob, y este fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Así que Isaac despide a Jacob, lo manda a Padán Aram, que era hacia el norte, a una larga distancia, posiblemente un mes de camino de distancia del lugar de Beerseba. En el transporte de aquellos tiempos, mis hermanos, a las regiones del norte de Palestina está Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú, mi hermano. Y yo concluyo este punto con lo siguiente, mi hermano. ¿Cuántos saben que Jacob era el hijo preferido de Rebeca? ¿Cuántos lo saben? El texto bíblico lo dice. Pueden decir amén en confianza. Rebeca jamás volvió a ver a Jacob en su vida, mi hermano. Esas fueron las consecuencias. Ese hijo que tú amas tanto, ese hijo que tú quieres lo mejor para él. Perdone que yo diga esto, pero tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa para él porque él es tu hijo preferido. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que mi hijo salga hacia adelante. Yo como madre estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para que mis hijos salgan hacia adelante. Cualquier cosa. No estamos dispuestos a salirnos de las enseñanzas bíblicas para que nuestros hijos echen adelante, mi hermano. ¿Está conmigo? No estamos dispuestos. I'm sorry.
Yo no estoy dispuesto a desobedecer la palabra de Dios para que mis hijos salgan hacia adelante, mi hermano. Eso es invitar problemas a la vida familiar, eso es invitar problemas a nuestra propia vida, mis hermanos. Y este punto, no intentes controlarlo todo en este sermón, en esta mañana. Esposa excelente, corona de su marido. Y voy al último punto y prometo que voy a ser súper corto, lo más corto que yo pueda, mi hermano. El tercer punto en esta mañana: confía plenamente en Dios y encuentra tu satisfacción en Él. Y es aquí a donde nosotros podemos ponerle el pedal a la gasolina y acelerar hacia el frente y llegar a Génesis capítulo 29 en esta mañana, porque estamos mirando las matriarcas de las Escrituras y mirando sus ejemplos y mirando sus vidas, mis hermanos, y aprendiendo de las decisiones de ellas para que nosotros hagamos mejores decisiones en el hogar. ¿Y cuántos pueden decir amén? Yo quiero hacer buenas decisiones en mi hogar. Yo me imagino que usted también. ¿Cuántos quieren hacer buenas decisiones en el hogar, mi hermano? Tal vez usted no tenga ni hijos en su hogar, pero usted todavía eres una influencia a esos hijos que Dios te ha dado, mi hermano. Usted todavía tiene una sombra de influencia sobre sus hijos, aunque se estén poniendo grandes. Y nuestras decisiones, nosotros somos una pieza de bendición o una pieza de dificultad. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Yo quiero ser una pieza de bendición para mi familia. Me imagino que usted también. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros miramos a esta otra matriarca en esta mañana, en el versículo 17 del capítulo 29 de Génesis, mis hermanos, y ya mismo vamos a terminar, se lo prometo. Dice el versículo 17, hablando de dos hijas que tenía este hombre Labán, mi hermano. Dice, y los ojos de Lea, pero yo me imagino que voy al 16, dice Labán tenía ¿cuántas hijas? 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era bella, figura hermosa. Yo termino con esto, mi hermano, para no consumir, ya yo he consumido demasiado de mucho tiempo, mi hermano. Pero el punto es el siguiente, mi hermano. Ustedes conocen la historia que Jacob llega a Labán y Jacob trabaja por Labán por 7 años con el deseo de casarse con Rebeca. Mis hermanos, sin embargo, él queda engañado, mi hermano. Él es traicionado, él traicionó y ahora él es traicionado. El versículo 25 de este capítulo 29 nos muestra esta idea de que él es traicionado por su propio suegro Labán, mis hermanos, que en vez de llevarle a Rebeca, dice, cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Ustedes conocen la historia. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que yo te serví? ¿Por qué pues tú me has engañado? Y ustedes conocen la historia. Lea su Biblia en su casa. Mis hermanos, saque un tiempo para leer estos capítulos 29 aquí, para aprender un poco más de cómo Jacob es engañado. Ya hemos dicho que Lea no era la más atractiva, aunque era la mayor, mis hermanos. Pero qué interesante, mi hermano, de que ella, esta mujer con la cual Jacob es obligado a casarse con ella, él no la ama. El versículo 31, mi hermano, de este mismo capítulo dice lo siguiente, dice, y vio el Señor que Lea, mire conmigo en el texto, Lea era aborrecida, Jacob no la amaba y le concedió hijos, pero Raquel era estéril, mi hermano. Otra situación, ¿verdad?, de dificultades en el hogar. No sé si usted puede asimilar o asumir las emociones de Lea, el sentimiento de Lea. Ella tiene un esposo que no la ama, mi hermano. Un esposo que ama a su hermana menor. Voy a hablar un poquito más en el asunto. Ella era el chisme de la sociedad. Todo el mundo sabía que ella fue la que metieron dentro de la carpa de noche con Jacob. Todo el mundo lo sabía. No solamente eso, todo el mundo en el pueblo decía,
Jacob sigue trabajando para Labán y ¿sabes qué? En 7 años, no le digas a nadie, esto es para que ore conmigo. No le digas a nadie, en 7 años, él se va a casar con la hermana menor de Lea. Óigame, mi hermano, y eso me imagino que tiene que haber agobiado, acongojado las emociones de Lea, mi hermano. Dios la bendice con hijos. Mis hermanos, el versículo 32 al 34, y ya estamos casi al fin, dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén. Ella luego tiene otro hijo, mi hermano, concibe de nuevo, y el Señor le da un hijo, y ella le pone por nombre Simeón. Ella concibe otro hijo, mi hermano, en el versículo 34 le pone por nombre Leví. Así que ella ya tiene 3 hijos. Tiene Rubén, tiene Simeón y tiene Leví, pero no tiene el amor de Jacob, mi hermano. Y ella pensando, si yo tengo otro hijo me va a amar. Y ella le está poniendo nombres a los hijos, mis hermanos. Y ella está diciendo, sin duda ahora él me va a amar porque le he traído 3 varones, le he traído 3 hijos. Pero ella sigue aborrecida por su marido, mi hermano. ¿Cuántos saben, mi hermano, que nosotros, como dice este punto, para la felicidad de nuestro hogar y para la felicidad de nuestro matrimonio, nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios y encontrar nuestra satisfacción solamente en Él, mi hermano? Perdona que yo diga esto, ningún marido va a traer satisfacción a una mujer. Ese hombre con la cual usted está casado 20 años, 30 años... Yo llevo 34 años y todavía yo no he podido satisfacer a mi esposa, mi hermano. Nosotros tenemos, mi hermano, la verdadera satisfacción, mi hermano, la encontramos en el Señor cuando confiamos en Él, cuando miramos hacia Él. Si usted sacase el tiempo, tal parece que ella pensaba, ahora voy a dar a luz un hijo, sin duda Él me va a amar. Y ella le ponía nombres como para recordarle a Él que ella había traído esos niños y había dado a luz a esos hijos. En otras palabras, cada vez que ella daba a luz, era como que ella decía, Jacob, por favor, ámame, no me desprecie, mi hermano. Sin embargo, vemos un cambio de actitud en ella, vemos un cambio de perspectiva en ella. Y en el versículo 35, mi hermano, por favor, mírelo conmigo, en el capítulo 29, versículo 35, ella concibe en la cuarta ocasión, y ella da a luz un hijo. Y ella dice, esta vez yo no le voy a pedir a Jacob que me ame, yo no le voy a pedir afecto a Jacob, yo no le voy a pedir apegamiento a Jacob, esta vez yo alabaré al Señor. Y le puso por nombre Judá, mi hermano. Y creo que esto, mi hermano, subraya este punto en esta mañana, mis hermanos, de que en el hogar, cuando se trata de la familia, cuando se trata de las dificultades del hogar, cuando se trata de las imperfecciones en el hogar, de que no tenemos un hijo, de que queremos que nuestros hijos salgan hacia adelante, que tenemos un marido posiblemente que no nos ama de la manera que nos gustaría que nos amara. Yo creo que Lea es un ejemplo para nosotros, que nosotros tenemos que dejar de mirar nuestras circunstancias y comenzar a mirar a nuestro refugio que está en el cielo, y reconocer que el único que puede bendecir nuestra vida y hacernos satisfechos y hacernos sentirnos completamente sin falta de nada es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Él es el único, mi hermano. Él es el único, mi hermano. Y eso es lo que nosotros observamos en la vida de Lea, mi hermano. Yo no tengo mucho tiempo para platicar de esto, pero qué interesante cuando uno estudia la Biblia y uno observa las Escrituras, mis hermanos, que Jacob, aunque él amaba a Rebeca, Jacob no enterró a Rebeca junto con los demás patriarcas, mis hermanos. Jacob, allí en Génesis capítulo 49, versículo 31, Jacob enterró a Lea allí al lado de Sara. Él enterró allí al lado de Rebeca a Lea. Allí a donde estaba enterrado Isaac, su padre. Allí a donde estaba enterrado su abuelo Abraham. Allí en esa cueva de Macpela está enterrada Lea con las demás patriarcas, mis hermanos. Tal parece que eventualmente Jacob llegó a amar a Lea, mi hermano, aunque fuese en un tiempo posterior.
Él la entierra a ella junta con los demás patriarcas. Y con esto termino, mi hermano. En el cielo y en la eternidad, la Biblia dice que hay 12 puertas en la ciudad celestial. Allá en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10 al 12, dice que hay 12 puertas. Yo interpreto el libro de Apocalipsis de manera literal, mi hermano. Yo creo que habrá una ciudad celestial que descenderá del cielo. Yo creo en eso. Y allí la Biblia dice que hay 12 puertas en el cielo y que las puertas de esa ciudad son hechas de una perla entera, de una perla completa. Allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 21, habla de que esas puertas son hechas de perla. Qué tremendo será eso, no sé, en la santa ciudad. Pero con esto termino. 8 puertas allá en el cielo. 8 puertas allá en la eternidad tendrán los nombres de los hijos de Lea. Qué interesante, ¿verdad? Qué impresionante, qué interesante. Y esto me lleva a pensar de las cosas grandes que Dios puede hacer con nuestra vida, con las cosas grandes que Dios puede hacer con nuestros matrimonios, con las cosas grandes que Dios puede hacer con nuestras familias, cuando no nos desesperamos, cuando no tratamos de controlarlo todo, cuando confiamos solamente en Dios para todas las situaciones de nuestra familia, para todas las circunstancias y todas las crisis de nuestra familia, cuando confiamos en Dios, que no podrá hacer Dios por nosotros, mis hermanos, que no podrá hacer el Señor por usted, que no podrá hacer el Señor por mí, si confiamos plenamente en Él. Este sermón en esta mañana, yo repito, se llama Esposa Excelente, Corona de su Marido. Yo no leí ese texto en Proverbios, solamente una vez lo leímos. La segunda parte de ese texto dice algo que solamente regresando a lo que son los roles en el hogar, hay cosas en el hogar que solamente la esposa puede hacer. Ella es la única que puede o ser corona de su marido. Puede ser de bendición a su hogar. Puede ser de bendición a su familia. O como hemos visto en estos ejemplos bíblicos, mi hermano, no lo voy a decir porque yo creo que ya ustedes entienden. Pero de las que están acá, ¿cuántas les gustarían ser corona? ¿Pueden decir amén? Aunque usted no esté casada, no importa su estado matrimonial, usted todavía puede seguir siendo corona para su familia. Aunque sus hijos no vivan en el hogar, aunque sus hijos no estén en la casa, usted puede seguir siendo corona, como quiera que sea, cuando confiamos en el Señor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Yo me fui de más hoy, pero vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar, Señor amado, porque tu palabra nos habla, tu palabra retumba en nuestra mente, retumba en nuestras emociones, retumba en nuestra voluntad, Señor amado. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Hemos aprendido lecciones tan importantes en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que tú ayudes, Señor, a las damas de esta congregación, a las madres, a las abuelas de esta congregación, a las tías de esta congregación, Señor amado. Que cada una de ellas sea corona, Señor. Ayúdanos, oh Dios, y danos sabiduría. Si hay alguien acá que no te conoce, Señor, que hoy pueda entregar su vida a ti desde allí donde está sentado. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, en el nombre de Jesús, y todos decimos